Sobre el mensaje del presidente Joe Biden, también la articulación o no de una estrategia con sus socios comerciales México y Canadá en esta guerra en Ucrania y el papel de México, la postura de México en este mismo conflicto. Hablamos más temprano con el ex embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán. Creo que va a ser complicado este año que un titular del Ejecutivo estadounidense arranque con la frase, con la muletilla de cajón de todo discurso ante el Congreso, que es el Estado de la Unión es fuerte, porque no lo es. Es un país profundamente polarizado que está teniendo precisamente implicaciones para cómo se posiciona Estados Unidos y el propio presidente con respecto a la invasión rusa a Ucrania. Va a haber dos temas que van a dominar buena parte del discurso. El primero, evidentemente, es la política exterior y es evidente que Biden va a buscar diferenciar lo que hizo Trump con la OTAN y con los aliados europeos durante sus 4 años y cómo Biden ha logrado realmente de manera importante aglutinar y unificar la posición de la OTAN y de los aliados europeos, quizá como nunca en el pasado reciente. El segundo gran tema, evidentemente, porque eso le está impactando en sus índices de aprobación, como tú lo has visto, Gaby, va a ser el tema de la economía estadounidense, es decir, tratar de ganar un poquito de terreno en la narrativa, en el sentido de que muchos estadounidenses sienten que la economía les está impactando por los altos índices de inflación, que pues, los números macroeconómicos de Estados Unidos este último año son muy positivos y muy relevantes. El gran reto para el presidente Gavi es cómo zanjar esa brecha entre percepciones y la realidad de la economía estadounidense, amén de lo que sí puede llegar a pasar, que es que a raíz de lo que está ocurriendo en Europa del Este, en Ucrania, con las sanciones a Rusia, puedas tener un brinco inflacionario por el impacto de precios del petróleo y gas natural en cadenas de suministro y en la propia economía estadounidense y la economía global. Es muy importante lo que estás diciendo porque pareciera que el electorado, porque estamos en la antesala también de las elecciones intermedias, cuando hablamos del bolsillo para los estadounidenses hay una reacción, pero al mismo tiempo estás hablando del mundo entero pronunciándose en contra de la guerra y yo me pregunto cuánto este otro factor en un país que ya está polarizado se vuelve quizá más hacia el lado de Biden, de estamos ayudando a un país que fue invadido y esto le ayuda al presidente, pues en un momento en el que estás hablando mucho de grupos extremistas, de una agenda extremista, con un expresidente que ya cantó pues su intención de regresar en 2024 y que pues aplaude, alaba a Vladimir Putin, presidente invasor, Arturo. Sin duda no le va a ayudar con el voto duro republicano, es decir, haga las machincuepas que haga con respecto a Ucrania, con unificar a la alianza, ese apoyo o esa desaprobación no se va a modificar, Gaby. Donde sí puede haber un movimiento importante, un corrimiento importante de percepciones, es con muchos de los votantes progresistas demócratas que están desencantados con él y sobre todo, ojo, el sector que me parece más clave porque las encuestas que han salido en estos días previa al discurso anual ante el Congreso, pero también levantadas antes de que iniciara la invasión rusa a Ucrania, el presidente, el apoyo de los votantes independientes, Gaby, se ha colapsado para el presidente. Entonces ahí con demócratas, con votantes independientes, donde creo que el presidente a lo mejor en los días subsecuentes, en las semanas subsecuentes, ve un repunte de apoyo por la manera en la que está comportándose y actuando para unificar a la OTAN y a los aliados europeos para confrontar a Putin. Ahora, hemos hablado de alianzas. Has hablado tú vía Twitter, en tu cuenta de Twitter, Arturo, de un tema que me parece fundamental. De este lado del continente, del mundo, en el continente americano, Norteamérica, las alianzas. Antes de entrar a la posición de México, me gustaría tu opinión sobre la posición unida o no de una alianza de 3 países, Canadá, México y Estados Unidos, pues sí, unidos por el TEMEC, pero pues también por lo que dicen los mandatarios, son objetivos comunes. Sin duda es un tema más simbólico que efectista porque pues, los flujos de comercio entre Rusia y México son muy bajos, es decir, el volumen de comercio,
relaciones financieras, económicas, comerciales entre ambas naciones son muy pequeñas. Entonces, realmente, asumiendo que el presidente pudiese ver la luz y entender por qué es importante que México busque espejear acciones que otros países de la comunidad internacional están siguiendo para presionar a Vladimir Putin, creo que hay una oportunidad perdida nuevamente, no solo por parte de México, sino también, incluso quizá, a lo mejor el subsecretario de Estado, José Fernández, el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos que está en México hoy, a lo mejor precisamente, ojalá, pone sobre la mesa la importancia que el gobierno mexicano pueda acompañar a Canadá y Estados Unidos, sus dos socios norteamericanos, en generar lo que me parece importante, sobre todo, una percepción de unidad de propósito y de mensaje acerca de lo que debiera ser Norteamérica y una visión de Norteamérica en el mundo.